Gracias. Que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos das, la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Y, Señor, te pedimos también bendición para toda congregación que está alrededor del mundo, reunidos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre en diferentes idiomas, Señor, diferentes pueblos, diferentes naciones, diferentes etnias. Y, Señor, gracias. Porque, Señor, lo que tenemos que ver la importancia de lo que nos une, Señor, nos une la fe en Cristo, la sangre de Cristo con la cual hemos sido lavados, la salvación que hemos recibido, Señor. También, Señor, te damos gracias porque nos une la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, tu palabra, Señor, que es la única norma de conducta y de fe para nosotros. Y, Padre, gracias, porque adoramos a un Dios trino, un Dios maravilloso, un Dios, Señor, que se manifiesta en nuestras vidas todos los días. Y, Padre, háblanos en este día, Señor, que seas tú el que habla a través de mí, Señor, y que todo sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Recuérdense que estamos en la serie de la salvación y en la serie se llama Valoremos nuestra salvación. Y exactamente la meta de esta serie es que podamos ver cada texto que habla de la salvación. Y recuérdense que adelante hay un micrófono. Si usted tiene alguna pregunta, usted levante la mano y venga acá y haga la pregunta. Posiblemente no podamos responderla a lo mejor hoy, pero lo vamos a hacer más adelante, porque vamos en un proceso armando un rompecabezas. Y la pregunta que estamos discutiendo en esta mañana es si la salvación es eterna o se pierde. Y usted me dirá, ¿qué importancia tiene saber eso? Bueno, hermano, porque todo eso afecta todo lo demás. Cada tiempo uno ve doctrinas que van surgiendo en nuestras iglesias y a veces la gente las acepta sin ir a la palabra. Fíjense que es interesante, en esta semana Félix me mostraba incluso una cuestión que a mí me sorprendió, porque hay gente para quien el diezmo es tan importante que cualquier texto lo llevan a que diga algo del diezmo. Por ejemplo, una persona que dijo que el pecado original de Adán y Eva fue no dar el diezmo. Usted se reirá, pero eso es lo que dijo él. Y él dijo que el árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en el huerto representaba lo que es propiedad de Dios. Entonces, como el hombre no respetó lo que era de Dios, sino que abusó de eso y lo usó cuando no tenía derecho, bueno, eso representa que el hombre usó el diezmo que le correspondía a Dios. Así es que a partir de ahora todos diezmamos, porque si no diezmamos estamos cometiendo el mismo pecado de Adán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Y la gente pasando, corriendo a dar su diezmo porque no quieren caer en el pecado de Adán y Eva. Entonces, bien importante que vayamos a la palabra. Y otra vez, nuestra meta no es cambiar su opinión. Si usted piensa que la salvación no se pierde, bueno, siga creyendo eso. Si usted piensa que la salvación se pierde, siga creyendo eso. Pero vamos a ir a los textos bíblicos para entender cómo la palabra hace un balance. Por lo menos hasta ahora hemos definido que la palabra claramente dice que la salvación viene porque Dios lo decidió desde antes de la fundación del mundo, pero el hombre también es responsable de tomar una decisión por Cristo. No podemos tomar un punto de vista de un lado o del otro, porque, hermano, tanto la elección o la predestinación están en la Biblia, no podemos negarla. Es decir, Dios no se sacó de la manga el hecho de que, bueno, voy a mandar a Jesús a la cruz del Calvario porque ya ni modo Adán y Eva pecaron. No, hermano, ya la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Dios había determinado quién iba todo el plan de salvación, que Jesús iba a venir a la cruz del Calvario a morir por el ser humano, aunque el ser humano no había sido creado todavía. Es decir, a Dios no le sorprendió cuando el ser humano pecó, ya Dios lo sabía, hermano. Ya Dios lo sabía. La gente pregunta, bueno, entonces, si Dios lo sabía, ¿para qué puso al hombre en el huerto del Edén? Hermano, Dios no creó robots. Dios creó personas con capacidades. Dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza y tenemos la capacidad de poder tomar decisiones. Pero fíjese cómo es interesante que aunque las personas crean que la salvación no se pierde o piensan que se pierde, lo interesante es que hay puntos comunes que los unen. Por ejemplo, he conocido personas que dicen que la salvación se pierde, pero igual viven en adulterio. Igual viven en relaciones sexuales como si fuera lo más normal del mundo, porque Dios es amor. Sí, la salvación se pierde, pero Dios es amor. Entonces, esa creencia, esa doctrina no afecta en absolutamente nada a su vida. Y el otro lado, la persona que piensa que la salvación no se pierda, abusa de la gracia y piensa que tiene derecho a hacer todo lo que le dé la gana.
y al final el apóstol Pablo, y la palabra nos refleja todo lo largo de la Biblia, que hay que examinarnos para saber si realmente somos salvos, porque hermanos, mucha gente que está en otras iglesias no son salvos. Hay gente que a lo mejor nacieron en un hogar cristiano y piensan que son salvos porque nacieron en un hogar cristiano. O gente que a lo mejor han ido a una iglesia y les gustó cómo era la música, el ambiente, y piensan que ya son salvos. Pero cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, siempre tiene que haber evidencia. Yo sé que se usa mucho ese versículo, que por sus frutos los conoceréis, pero ese versículo, cuando usted va al contexto, se lo está diciendo a los fariseos, es un contexto negativo. Es lo que le digo a la gente: por sus frutos los conoceréis, es decir, a los fariseos, que eran religiosos. Cuando nosotros empezamos a ver lo que es lo externo de la gente, nos podemos engañar, porque una persona puede parecer completamente comprometido con Cristo y en su vida diaria refleja totalmente todo lo contrario. Entonces la pregunta de ahora: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Vamos a ver la primera parte, la parte que dice que la salvación no se pierde. Ahora, yo no le puedo negar que tengo mis convicciones, pero a mí me interesa que vayamos viendo los textos, porque hay pasajes que nos llaman a reflexionar, y vamos a verlo cada uno de esos pasajes, y al final vamos a ver el libro de Hebreos, porque Hebreos nos da varias advertencias que ni un lado ni el otro toman en cuenta. Entonces tenemos que ser condescendientes con lo que decimos que creemos. Y recuérdese, Dios no viene a buscar denominaciones. Hay gente que defiende a capa y espada las denominaciones. Hemos tenido a veces charlas con algunas asociaciones de iglesias, diciéndoles que queremos formar como un equipo de trabajo, que uno pues ponga el templo, otro ponga el personal humano, otro ponga el dinero para abrir nuevas obras. Y es impresionante que la gente lo primero que dice: bueno, pero ¿de quién va a llevar el logo a la iglesia? Y la gente está tan preocupada por las denominaciones, hermano, que al final de cuentas ni uno ni otro hace las cosas. Y a veces tenemos tendencia a tener sentimientos negativos hacia personas que no piensan como nosotros. O sea, la pregunta que la gente hace: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y recuérdense que el domingo pasado yo les decía que la pregunta correcta no es esa, pero la vamos a estudiar de todas maneras, porque la pregunta correcta es: ¿tenemos o no tenemos la salvación? Esa es la pregunta correcta. Porque ¿de qué le sirve a usted y a mí estar discutiendo que la salvación se pierde o no se pierde cuando realmente no soy salvo? O sea, eso es lo que tengo que examinar, pero tenemos que ir al texto bíblico y entender que una de las cosas que la Biblia enseña claramente, y claro, hay muchos textos que vamos a estar examinando, es la cuestión de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, personalmente yo creo que no se pierde, pero no estoy de acuerdo con esa posición que dice salvo siempre salvo y hasta ahí se queda, hermano. Hay que ir a la Biblia y entender que la Biblia es clara, que mi vida diaria tiene que reflejar. Fíjese que Jesús nunca llama a la gente a recibirlo como Salvador, nunca. Si usted va a la Biblia, siempre el compromiso con Cristo era a someter nuestra vida a Él. Jesús dijo claramente: el que no toma su cruz cada día y me sigue. Él no dijo: a ver, ¿quién levanta la mano aquí para que sea mi discípulo? No, hermano, era un compromiso, era un cambio de vida. Entonces la gente ahora le es fácil ser cristiano en la iglesia, pero fuera hacen lo que les da la gana. ¿Sabe cuánta gente habla de que la salvación se pierde y en los púlpitos abusan de la gente, manipulándolas? Pero ellos creen que la salvación se pierde. Pero eso no los lleva a tener temor de Dios. Simplemente manipulan a la gente y abusan de la gente. He conocido gente que creen que la salvación no se pierde y después del culto se van a la discoteca. Como no se pierde, bueno, ya no importa lo que haga. No, hermano, mire, cuando una persona entiende lo que es la gracia y la salvación, hay un cambio en su vida. Obsérvenlo en la Biblia. Para algunos es rápido y para otros toma tiempo, pero siempre tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Tiene que haber un fruto. Entonces dice la palabra en varios textos que vamos a estar viendo. Vamos primero a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10. Este pasaje, hermano, en la semana lo estaba estudiando. Y es impresionante, porque este pasaje nos lleva a entender el tipo de relación que Dios quiere que tengamos realmente con Él. Vea cómo la palabra nos dice aquí, Juan capítulo 10, desde el versículo 23 en adelante. Juan 10,
versículo 23 en adelante. En este pasaje el Señor dice la Biblia que estaba en el templo. Juan capítulo 10. Andaba paseando y en un momento los judíos vienen a cuestionarle a él su llamado. Juan capítulo 10. Del versículo 22, vean lo que dice ahí. Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, o sea, había frío. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Él se paseaba ahí por el templo y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres de Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ellos vienen a cuestionar algo que Jesús lo ha dicho muchas veces. Pero vean lo que Jesús les dice a estas personas. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta cómo Jesús le hace la importancia a cómo vivimos nuestra vida? Y luego le dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y es interesante lo que el Señor empieza a decirle acá. Primero empieza a cuestionar a los discípulos, ¿verdad? Versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Es decir, esta persona, y Jesús lo deja entrever acá en este pasaje, no pueden creer en Cristo porque no son de las ovejas de Jesús. Y claramente se lo dicen a personas que son religiosas. Entonces en el versículo 27, Él les da una declaración y dice: mis ovejas oyen mi voz. Si usted y yo decimos que somos discípulos del Señor, hermano, tenemos que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Escucha a la gente que dice: no, Dios no habla en este tiempo. ¿Quién ha dicho usted que Dios no habla en este tiempo? Claro que habla. ¿Sabe cuántas veces yo he venido con el sermón preparado y he estado aquí en alabanza y Dios me cambia el mensaje? ¿Usted qué piensa? ¿Que me puse así a cerrar los ojos y a hacer meditación trascendental? No, hermano, Dios habla. Y Dios claramente nos dice: ¿sabes qué? Cambia el mensaje, habla de esto. Y yo lo he hecho, hermano, y es impresionante el resultado. Entonces Dios habla. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. La pregunta es, si usted, cualquiera que sea su posición, de que la salvación se pierde o no se pierde, la pregunta es: ¿escucha usted o escuchamos nosotros la voz de Dios? Jesús lo dice claramente: mis ovejas, o sea, aquellos que tenemos una relación con Él, escuchamos su voz. Y es impresionante, hermano, esto de escuchar la voz de Dios, porque eso refleja, fíjense que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada vez que usted y yo vamos a tomar una decisión, es importante pedirle a Dios una orientación. Señor, ¿qué quieres que haga? Y mira, a veces Dios te va a decir que hagas las cosas que no son lo que nosotros pensamos. ¿Sabe cuántas veces en mi vida yo le he orado al Señor por su voluntad y se me ha dicho: quédate callado? Y qué difícil, hermano. Qué difícil quedarse callado. ¿Sabe cuántas veces en nuestra vida ministerial hay gente que nos ha hecho daño? Que nos ha metido el puñal por la espalda. Y mire, cuando hemos visto a esas personas en crisis, allá en el interior de uno siente como: el Señor nos está castigando, para que aprenda que no se tiene que meter, como dicen por ahí, con el ungido de Dios. Y después tú escuchas la voz que te dice: ve y abrázalo, ve o abrázala. Y dice: no, pero ¿cómo? Mira así. Y es impresionante el efecto que tiene eso cuando tú vas y abrazas a la persona, a pesar de lo que hizo. Porque eso es lo que Dios hace. Cada vez que usted y yo venimos a pedirle perdón a Dios, ¿qué es lo que hace? Dios no te dice: te lo dije. No, hermano. Dios nos recibe así como recibe al hijo pródigo. Entonces dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. Tremendo. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces es importante entender que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, y yo las conozco. Fíjese que Jesús no dice que ellas lo conocen. No, Él nos conoce. A mí me llamó tanto la atención esto. En esta semana reflexionaba en esto. Porque, hermano, mire, Dios conoce aquellos detalles que nadie conoce. Porque el conocer acá implica un conocer por experiencia. Usted y yo conocemos a ciertas personas porque pasamos tiempo con esas personas. Por ejemplo, nuestra esposa o esposo. Usted conoce cosas de esa persona que nadie más conoce.
y comparte con esas personas cosas que con nadie más comparte. Todas las parejas, cuando estamos en nuestro tiempo, a lo mejor conversando en el cuarto, cerramos la puerta porque es nuestro tiempo de hablar. Hay cosas que usted no conoce de mí, pero que mi esposa me conoce. Mi esposa me dice, se te ve en la cara. No, ella sabe, hermano, ella sabe cuando yo estoy enojado. Ella me conoce. Ella sabe cuando no tiene que decir nada, porque sabe que estoy molesto. Y claro, cuando ella me escucha que le digo, Adriana, ella sabe que ya yo estoy por las nubes del enojo. Pero también yo cuando me dice Manuel, y ya, Señor, ya sé que está enojada. Y a tratar de averiguar en una mujer, hermano, qué es lo que le pasa, qué difícil. Todas las mujeres son lo mismo, dicen, no me pasa nada. Y uno insiste y insiste y no me pasa nada. Ya como a las 2 horas, pero ¿por qué no me preguntas qué me pasa? Dios nos conoce en detalle. Fíjese que es interesante porque la Biblia dice en este pasaje de Isaías capítulo 49, que Dios me conoce cuando yo me siento solo. Dice por ahí un dicho que caras vemos pero corazones no sabemos. Pero Dios sabe cuando me siento solo, cuando las cosas están siendo tan difíciles en mi vida que ya no puedo más. En Isaías 49 versículo 15 dice, ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en la palma de mis manos. Wow, hermano. Dios me conoce en detalle. Por eso la Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y Él la conoce. Antes de que yo la diga, Él lo sabe. Él conoce cómo yo me siento. Él sabe exactamente lo que estoy pasando. Aquellas cosas que nadie más puede entender, Dios las entiende. Cuando me siento solo, sabe que uno de los mayores privilegios que uno tiene en el pastorado es tener amigos. Porque muchos han dicho que el pastorado es un ministerio solitario. Oye, hay cosas que a uno le pasan en la vida diaria que uno no puede compartir con cualquier persona. Porque no todas las personas lo pueden entender. Hay momentos en los que uno se siente solo, hermano. Se siente desanimado. Se siente cargado. O sea, nosotros no solamente escuchamos sus necesidades. No, nosotros las tomamos, hermano. Y en la semana hablamos con mi esposa y oramos por eso. Lo tomamos como algo personal, porque es nuestra familia. El Señor conoce todo lo que usted está pasando, todo lo que pasamos día a día. Cuando usted se siente que nuestros hijos están tomando decisiones equivocadas, Dios sabe cómo usted se siente como padre, como madre. La demás gente no lo entiende, hermano. Hay gente que te va a decir por cliché, sí entiendo lo que está pasando, pero es mentira, hermano. Usted no entiende realmente cómo siente una persona cuando está en un proceso de divorcio, a menos que haya pasado por ahí. Usted no sabe lo que siente una persona cuando está en un proceso a lo mejor del nido vacío que le llaman, cuando los hijos se van de la casa. Cuando los hijos, después de haber estado criando tantos años, ya no te hablan. Es duro. Y eso hay gente que no la puede entender. Hermano, usted no puede entender la soledad que puede sentir una persona soltera. Porque usted mal o bien se pelea con su fulano, pero ahí está el fulano. Pero usted no entiende cuando una persona llega a su casa y no hay quien la reciba. Y deja de estar diciendo que es falta de fe. No, hermano, Dios conoce esos detalles. Dios conoce cada detalle que pasa en la vida de las personas. Dios conoce cada circunstancia, como dice Isaías 43. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Hermano, Dios conoce ese tipo de cosas. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios me conoce exactamente cómo yo me siento. Allá en Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 5, dice que Jesús iba pasando y había un hombre chiquito en el pueblo. Y ese hombre quería ver a Jesús. Y cuando Zaqueo se sube al árbol,
Jesús va pasando y Jesús, aunque Zaqueo no sabía quién era Jesús, Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús pasa y le dice Zaqueo, no le dice, oye fulano, oye enano, bájate de ahí. Posiblemente Zaqueo era una persona que ocultaba su tamaño porque se burlaban de él, hermano. Era una persona en contra de la patria, era un vendepatria. Pero cuando Jesús pasa, le dice, Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús veía mucho más allá de lo que la gente veía. La gente veía a un hombre sin vergüenza, a un enano, a un hombre sin escrúpulos, porque le había robado a mucha gente. De hecho, Zaqueo cuando entrega su vida a Cristo, cuando hace un compromiso con el Señor, dice, le voy a dar el doble a las personas a las que le he robado. O sea, Jesús conoce todo, hermano. Cuando usted viene al templo, Dios sabe lo que usted viene, como las caras que tiene. Dios sabe. Por eso nunca piense cuando estamos predicando acá, es que de pronto voy a investigar lo que usted le está pasando y estoy tratando de señalarlo. No, hermano. Cuando usted nos cuenta algo personal, nunca, hermano, vamos a usarlo como un ejemplo o una razón de predicar algo. No, hermano. Pero Dios lo conoce a usted. Dios sabe cuáles son las caras que usted trae. Dios dirige todas las cosas de tal manera que los conozcamos. Ahora, el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, hay un compromiso de hacer lo que Dios quiere. Y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. La pregunta acá, ¿qué significa eso de vida eterna? La palabra eterna, según la palabra que se usa en este versículo, es algo que no tiene fin, algo que dura indefinidamente. Por ejemplo, la palabra siempre usa el término eterno. Por ejemplo, dice que tenemos un pacto eterno con el Señor en Hebreos 13:20. La palabra nos habla que tenemos redención, una herencia eterna, en Hebreos 9:15. O sea, hay una seguridad que el Señor nos dice acá. Fíjese que lo menciona el Señor. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna no depende de lo que usted hace, sino de lo que Cristo hizo. Yo les doy vida eterna. Y la vida eterna es algo que no se termina. Entonces tenemos que tomar en serio las palabras que Jesús dice, pero cuando decimos que la salvación se pierde, entonces Jesús está mintiendo acá. Porque Jesús no dijo, yo les doy vida temporal. El que llega hasta el final entonces se va y el que no se queda. Jesús dice vida eterna. Y fíjese que es interesante, porque él dice, y no perecerán jamás. ¿Qué significa eso, hermano? Y no perecerán jamás. O sea, Jesús está haciendo una repetición. Está diciendo que Él les doy vida eterna, o sea, algo que no se termina y que no se va a perecer jamás. Si Él hubiera dicho solamente, y no perecerán, uno diría, bueno, a lo mejor no sabe cuánto dura ese no perecerán, pero el Señor dice, no perecerán jamás. O sea, lo que el Señor ha hecho. Dice en Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Juan 6, 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que dice el Señor, hermano. Es la promesa del Señor a cada uno de nosotros. Ahora es claro, como le mencionaba al principio, que vamos a ir viendo todos esos pasajes que muchas veces dan a entender que la salvación se pierde, y hay que verlos, hermano. Y otra vez, usted puede tomar la posición que quiera, usted tiene la libertad de hacerlo, pero tiene que ver los textos bíblicos, porque no podemos negar lo que Jesús dice acá. Cuando Él dice, no perecerán jamás, usted no puede negar eso. Cuando dice que yo le doy vida eterna, no vida temporal, vida eterna, y no perecerán jamás. De hecho, en Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro, hablando a la gente, les dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Borrados. O sea, cuando decimos que la salvación se pierde, realmente lo que estamos diciendo es que Dios vuelve a reescribir mis pecados. Cuando decimos que la salvación se pierde, es que Dios te quite el Espíritu Santo. Cuando decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que Jesús mintió cuando dijo que teníamos vida eterna.
Ahora, yo no estoy tratando de convencerle a usted de creer que la salvación no se pierde, pero necesitamos ver el texto bíblico. Y vamos a ir a los textos donde da la idea de que se pierde, porque hay que examinarlos, hermano. Porque hay que hacer un balance y entender lo que la palabra dice. Miren lo que sigue diciendo, dice, no perecerán jamás. No perecerán jamás. Es interesante cómo el Señor menciona aquí en Judas. Si usted va conmigo al libro de Judas. Judas está antes del libro de Apocalipsis. Judas es un libro chiquito, nada más tiene un capítulo. Este Judas que se menciona acá es el hermano de Jesús, el bello hermano del Señor Jesucristo. Y en el versículo 24, vean lo que dice acá. Judas elimina el aspecto del esfuerzo humano y no significa que no haya que hacer algo al ser humano. Claro que sí, hermano. Pero mira lo que dice el versículo 24, Judas 24, solamente tiene un capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, ¿elimina eso la responsabilidad humana? No, hermano. Pero como seres humanos a veces pensamos que todo es responsabilidad de Dios y realmente no. Más adelante vamos a ver cómo Dios hace un balance, porque Dios dice, es tu responsabilidad cómo vives tu vida. La Biblia dice que tenemos que ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Si usted se ve la Biblia, todas las áreas de la vida tienen normativas. Dios dice que lo que trabajamos tenemos que hacer de una manera el trabajo como si lo hiciéramos para el Señor. En los hogares, cómo tiene que ser la manera de vivir en el hogar, cómo tienen que comportarse los hijos y los padres. Todo está normado en la Biblia, hermano. Pero no podemos negar que la Biblia enseña y enfatiza mucho el hecho de la seguridad de la salvación. No perecerán jamás. La palabra perecer significa destruir totalmente o perderse para siempre. Y luego agrega, ahí en Juan capítulo 10, dice, ni nadie. ¿Nadie qué, hermanos? Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que usted y yo estamos en el hueco de la mano de Él y nadie es tan poderoso para sacarme de ese lugar. Nadie me puede arrebatar de mi mano, dice. Ni nadie las arrebatará, versículo 28, Juan 10, 28, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nadie tiene el poder, pues no tiene la capacidad de, como dice la palabra, arrebatar, quitar o alejar o apoderarse de mí. Nadie, hermano. Sí, yo estoy en el hueco de la mano de Jesús. Luego del versículo 29, vea lo que dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos en la mano de Jesús y en la mano del Padre. Nadie nos puede sacar de ahí. Ahora, ¿cómo explicamos eso entonces? Habla seguridad, hermano. Y el problema que vamos a ver más adelante es que la gente toma esta seguridad como una excusa para hacer las cosas que Dios espera que no hagamos. Y como vamos a ver más adelante, todo pecado tiene consecuencias. Porque muchos de nosotros pensamos que, bueno, Dios es amor. Hermano, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego da la garantía de lo que Él está diciendo. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, estamos resguardados en la mano del Dios Todopoderoso. Eso es parte de lo que Dios dice en cuanto a la seguridad de salvación. Ahora, fíjense que interesante. Usted y yo tenemos la capacidad de ver lo que pasa en el presente. Pero hasta ahí llega. Nosotros podemos entender el minuto, el segundo que estamos viviendo. Pero nadie me puede decir que en 5 minutos no se va a caer el techo. No tenemos la capacidad de saber eso. Usted lo puede ver muchas veces cuando anuncian el clima. Viene una gran tormenta de nieve y de pronto usted pasa el día y no pasó nada. De pronto dice va a ser soleado y cae una tormenta. O sea, la gente no tenemos la capacidad de controlar el futuro. Ahora, ¿dónde Dios me ve en el futuro?
y en este momento. Vea conmigo a Efesios capítulo 2. Vea dónde me ve Jesús en este momento específico. En este momento del tiempo, Efesios capítulo 2. Ahora, otra vez, nosotros podemos tener nuestras opiniones, pero no podemos negar lo que estos pasajes dicen. Efesios capítulo 2. Dice que versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, cuando estábamos condenados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde, hermano? En los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿dónde Dios me ve en el presente? Me ve en los lugares celestiales con Cristo. Pero vámonos un poco más al futuro, Romanos 8. Romanos 8, Filipenses 1:6, usted lo conoce, comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Habla de una continuidad, que Dios nunca va a parar de obrar en nosotros. Pero Romanos capítulo 8, uno de los pasajes que más se enfatiza es el versículo 28. Romanos 8, 28. Y ese pasaje se ha usado para enseñar que todo lo que pasa en nuestra vida va a obrar para bien. Pero hay que leer el versículo realmente lo que dice. Porque las cosas no obran para bien para todos, para todas las personas. Usted no me puede decir que si usted o yo estoy pecando, eso me va a resultar en algo positivo. No, hermano. Todo pecado tiene consecuencias. Pero vea lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos, o sea, estamos seguros que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? ¿Cómo usted y yo reflejamos, cómo usted manifestamos, demostramos a Dios que lo amamos? A través de la obediencia, hermano. Entonces realmente el versículo que está diciendo que a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes, allá en el pasado, conoció, también dice, los predestinó. Esta palabra causa mucho conflicto a la gente, pero ahí está, hermano. La elección está ahí, no podemos negarla. Predestinó en el pasado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que seamos a la imagen de Jesús, obedientes como Él, buscando la voluntad como Él, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó en el pasado, a estos también llamó en el pasado. Y a los que llamó, porque todo está en un tiempo pasado, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también va a glorificar en el futuro. ¿Qué dice, hermanos? Ya lo glorificó, hermano. Es decir, ¿cómo me ve Dios en este momento? Ya glorificado. Ahora, hágame un favor, vea a la persona que está a la par suya. ¿Usted lo ve glorificado? Bueno, yo sé que los esposos vemos a la esposa, ¿verdad? Como mi cielo, mi reina, mi ángel, sí. Ahora, ¿se da cuenta? Ahora, ¿usted cree que Dios no tiene conocimiento de todo lo que usted ha pasado en la vida? Los momentos en los que usted y yo le vamos a fallar. Claro que sí, hermano. ¿Dónde me ve él ahora? Allá glorificado. Ahora, parece ahí porque mucha gente dice, ahí está, entonces no importa lo que haga en mi vida. No, hermano, todo pecado tiene consecuencia. Todo. Cada acto de desobediencia. Todos. Tenemos que ser responsables porque la elección, la seguridad de salvación no me da el derecho de vivir como yo quiera. Tengo que ser responsable, hermano. Y las cosas se hacen como Dios dice, no como el pastor dice o como usted piensa. Porque los pastores nos equivocamos, hermano. Yo escucho a muchos pastores y a veces escucho cosas y digo, pero Señor, ¿de dónde sacó? Yo me voy a la Biblia y dice, ¿dónde sacó eso en la Biblia? Como esto, pues que el diezmo es la enseñanza de Génesis, del árbol.
O como decía alguien, no, si usted nunca se ha bautizado, no es salvo. ¿Y dónde dice en la Biblia? Hay gente que enseña que si usted nunca ha hablado en lengua, no es salvo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos muchas creencias. Entonces, hermano, cuando un pastor enseña algo, hay que ir a la palabra. Entonces le damos la oportunidad de hacer preguntas para que usted vea en la palabra qué es lo que realmente dice. Entonces Dios nos ve ya glorificados. ¿Puedo yo discutir con eso? No, hermano, pero ahí está. Dios me veía como un producto terminado. No lo podemos negar. Ahí está, es bíblico. Un cristiano es justificado por la fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Uno de los versículos que se usa a veces para discutir esta cuestión de la salvación es Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema es, hermano, y esto a lo mejor me voy a meter un poquito más en lo que es la cuestión de Biblia, que la única versión que tiene esa parte, última parte, de los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu, es la Reina Valera. Toda otra versión no lo tiene. Si no lo toma el versículo 4. Es decir, lo que la Biblia realmente enseña es que ahora los que estamos en Cristo Jesús, por naturaleza, tendríamos que andar en el Espíritu y no en la carne. Cuando una persona se regocija en el pecado, voy a decirle mi opinión personal, esa persona no es salva, hermano. O sea, no es que la persona está perdiendo la salvación y que por eso se fue al mundo. No, hermano, es que nunca fue salvo. Mire, uno de los ejemplos más típicos que usted ve en la Biblia, y yo siempre hago la pregunta, ¿quién pecó más, Pedro o Judas? Realmente el pecado más grave fue el de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era íntimo. Era uno de los tres que era íntimo con Jesús. Pero Judas estaba ahí igual. Y Jesús claramente hace la diferencia en Juan 13 cuando dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, pero no todos. Pero Judas había estado 3 años con Jesús. Ahora, si Judas estuvo con Jesús y nunca se convirtió, ¿usted cree que no va a haber gente en nuestras iglesias que nunca se ha convertido? Entonces, cuando ve a alguien que se va de la iglesia y que nunca vuelve, que se aleja de las cosas de Dios y que vuelve al mundo, hermano, usted y yo no tenemos la capacidad de saber si era o no cristiano, pero 1 Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. He escuchado infinidad de historias y de testimonios de gente, sean pastores, líderes, lo que sea, que se han convertido en una predicación. Pero cuando el Espíritu Santo llegue y te toque, hermano, no hay nada que se pueda resistir. O sea, que usted ve una persona que tiene años, y como yo le he contado experiencias de gente que he conocido. Yo les conté la experiencia de una persona que conocí allá en Nueva York, que llegó a la iglesia y él se me presentó como un tremendo músico. Y es cierto, tocaba bajo, guitarra, piano, pero excelente en la manera que tocaba. Y había sido pastor allá en El Salvador. Pastor de una denominación que es una denominación muy seria. Ha sido pastor allá. Yo me dijo, pastor, mire, yo estoy a la disposición en lo que quiera y yo le ayudo acá. Le digo, pues está bien, fantástico. Pues uno se alegra cuando hay personas que quieren trabajar. Pero el siguiente, eso fue, creo que día viernes, el domingo, él llegó a la iglesia acompañado con una muchacha. Y entonces, bueno, en el ajetreo ahí del culto ya no lo pude saludar, pero me fijé que había llegado con una chica. Entonces, ya el día sábado había reunión de hombres y lo invitaron a él que fuera a predicar al culto de hombres. Y por alguna razón inexplicable, nadie llegó al culto, hermano. Solamente estaba el anciano que lo había invitado, él y yo. Y cuando nos sentamos a conversar, bueno, empezamos a ver si alguien llegaba. Yo le digo, oiga, pero ¿y esa persona que llegó con usted el domingo, quién era? Me dice, ella es mi novia. Y digo, qué bueno. Y ¿cómo es su relación con ella? Pues ¿cuándo la conoció y qué planes tiene? Bueno, mire, me dice, ella no es cristiana. Ella vive conmigo en el apartamento. Yo ya le dije, tienes 3 meses para convertirte, si no te dejo. Estamos hablando de un pastor. Ahora, dígame usted una cosa, eso es bíblico.
Claro que no, hermano. Pero para él era bíblico, era lo correcto. Mire, él sonaba tan espiritual cuando me dijo, no, yo le dije que tiene 3 meses para convertirse, si no la dejo y la cambio por otra. Está bueno esa teología. Mi amor, o te arreglas o te cambio por otra. No, hermano, imagínese, la gente piensa eso. O sea, usted tiene que ir, tenemos que ir a la palabra y ver qué es lo que la palabra dice. El Señor ya nos justificó, pero tenemos que entender que somos responsables. Recuérdense, Judas estuvo 3 años con el mejor predicador que ha existido en la tierra. Judas vio los milagros, hermano. Además, Judas era el tesorero del grupo. Dice que él se metía la mano en las ofrendas y se las robaba. O sea, que eso de robar dinero de la iglesia no es nuevo. Ya Judas lo hacía. Y Judas tuvo oportunidad de entregar su vida a Cristo hasta el último momento, ya en la cena. Y es impresionante, a mí me llama la atención cómo Satanás no pudo meter su mano en la vida de Judas hasta que Judas decidió hacer lo que había decidido hacer. Cuando Judas sale de la cena, dice la palabra que Satanás entró en él. Ahora, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿El pecado de Pedro que negó a Jesús y maldijo? ¿O el pecado de Judas que lo vendió? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que Pedro tenía una relación con Cristo. Por eso a Pedro el Señor le dijo, he orado para que tu fe no falte. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Ahora, Pedro es confrontado con Jesús y hay consecuencias de su pecado. Claro que sí, hermano. La diferencia es que Judas no era salvo y Jesús lo dice. Y Pedro sí. Entonces, no toda la gente que usted y yo conocemos como cristianos son cristianos, hermano. Cuando uno ve gente haciendo cosas en nuestras iglesias, uno dice, pero ¿cómo realmente, de dónde sacaron eso en la Biblia? Hay una pastora que anda diciendo ahora que si usted no diezma no es salvo. Hay otra que dice que el dinero le habla. ¿Se da cuenta? En otra iglesia apareció un pastor, mire, en pleno culto, se quita la camisa, él no tenía saco, nada más tenía camisa, se quita la camisa, se queda sin camisa, hermano, en pleno culto. Dice, ¿cuántas de las mujeres que están aquí quieren ser fértiles? Y un montón de mujeres, hermano, a frente. Y él empieza a darles con la camisa golpes. Dice, sé fértil, y toda la gente poniéndole la espalda para ser fértil. ¿Sabe lo que suena eso? A lo que pasó en el libro de Ezequiel. Cuando dentro del templo los hombres o las mujeres se daban la espalda al templo, dentro del templo de Dios le daban la espalda al templo de Jehová y estaban adorando a Tamuz, el dios de la fertilidad. En el templo. ¿Sabe? Cuando usted ve cosas en nuestros templos, no se sorprende, hermano, ya en la Biblia lo aparece. ¿Se da cuenta? Entonces ya aparecía la gente, los ancianos adorando a animales dentro del templo. Y ellos decían, Jehová no nos ve. Entonces la seguridad de salvación me tiene que llevar a un compromiso serio con el Señor. Ahora vaya conmigo en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Vea cómo menciona el libro de Hebreos. Yo creo que vamos a pasar un buen tiempo más adelante porque nos interesa que podamos ver realmente las advertencias que da ahí. Y cómo el Señor es sabio cuando hace las advertencias para que entendamos que lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, no importando lo que nosotros pensemos o lo que nos hayan enseñado, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de lo que hemos hecho. Cada uno, hermano. Ahí no va a valer que usted le diga al Señor, no, pero es que a mí el pastor me enseñó así. No, hermano, usted y yo somos responsables de ir a la palabra y examinar la Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está hablando del pacto antiguo y del pacto nuevo. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Por lo cual puede hacer ¿qué, hermano?
salvar perpetuamente, es decir, para siempre. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay personas, aunque usted no lo crea, que creen que el cristiano llega un momento en que ya no peca. Eso es lo que se llama la santidad total. Hace muchos años conocí a unos hermanos de una iglesia aquí en Montreal, que nosotros los encontramos a ellos siempre en el autobús y siempre nos llama la atención que ellos se alejaban de nosotros. Si nosotros nos quedamos al frente del autobús, ellos iban atrás. Si nosotros de maldad nos íbamos atrás, ellos se movían para adelante, pero no querían tener contacto con nosotros. Y después de unos años encontré al hermano que siempre iba cargando el piano. Y él andaba trabajando en una casa y yo llegué a esa casa de visita y él me dice, hermano, quiero pedirle perdón. Yo le digo, pero ¿por qué? Entonces se acuerda, me dice, hace como 2 años que nos veíamos ahí en la parada del metro Fabre y que nosotros evitábamos el contacto con ustedes. Yo le digo, bueno, yo lo veía normal. Yo decía, a lo mejor no quieren hablar, a lo mejor van cansados. Me dice, lo que pasa es que a nosotros el pastor nos había enseñado, no se mezclen con los bautistas porque esos no son salvos. Pero no solo los bautistas, no se junten con los pentecostales porque tampoco son salvos. Sí, los únicos salvos era el grupito de ellos, una iglesia de como 20 personas. Eran los únicos santos en todo Montreal. ¿Sabes qué es eso? No entender realmente que Dios rescata al más vil pecador. Y el problema es que me decía el hermano que después eso llegó al punto de que ellos empezaron a alejarse de la familia porque no eran dignos de tener contacto con la familia. Entonces tenemos que entender que la palabra dice que Jesús vino a darnos salvación y vida eterna perpetuamente y que Él intercede por nosotros porque ¿sabe qué? Él sabe que somos pecadores. Lo que dice 1 Juan capítulo 2, bueno, capítulo 1, versículo 8 en adelante. 1 Juan capítulo 1, versículo 5, véalo por favor conmigo. 1 Juan 1, 5. 1 Juan 1, 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, usted y yo, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, mi estilo de vida diario. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos somos pecadores, hermano. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Romanos? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo. Hermano, Pedro, con todo que era apóstol, era un hipócrita. Cuando llegaban los judíos, se hacía como judío, y cuando llegaban los gentiles, pues comía de todo. O sea, todos, hermano. Pablo, cuando vio que Marcos no quería ir en el viaje misionero, ya no lo quería, hermano. Pero usted ve más adelante cómo Dios transforma la vida de estos hombres. Entonces dice la palabra en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, y este es bien importante, hermano, la confesión tiene que ser personal y directa. No se trata de que en la comida le digamos, Señor, pues ay, me perdona por todos los pecados. No, hermano, hay que ser específico. Señor, perdóname porque pequé en este asunto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos saber mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, todos somos pecadores. Todos. Y esa es nuestra responsabilidad, cómo vivimos el día a día. Es parte de la lucha que tenemos todos los días. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios no quiere que andemos en pecado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ojo, la manera en que usted vivimos nuestro día a día es mi responsabilidad.
Y como decía, como cristianos somos bien astutos. Por eso se han creado algunas doctrinas que le echan la culpa a Dios indirectamente. Por ejemplo, si una persona adulteró, dice, no es que él adulteró, es que tenía un espíritu de adulterio. Entonces no es culpa del tipo, sino que de Satanás. No es que era la voluntad de Dios. No, hermano. Cada uno, dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. O sea, es una responsabilidad personal. Entonces, si la salvación no se pierde porque depende de la obra de Cristo, claramente lo hemos visto, pero hay que ir al otro lado de la moneda, el balance, hermano, porque a veces pensamos que como soy salvo, no importa lo que yo haga. Todo pecado tiene consecuencias. Y mire, es interesante, vamos así brevemente, que realmente mis obras no afectan mi salvación. Vea lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Ahora, eso no significa que no van a afectar mi vida y no van a tener consecuencias. Claro que sí, hermano. 1 Corintios capítulo 3. Todo lo que hacemos, aunque no afectan mi salvación, sí afectan mi relación con Dios. Sí va a haber consecuencias. ¿Sabe cuánta gente he visto yo en el ministerio que Dios los ha tirado, los ha hecho a un lado por no querer someterse a la palabra? Uno de los predicadores más grandes que ha tenido la iglesia cristiana ha sido Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era impresionante, cuando él predicaba pasaban cosas impresionantes, pero ¿sabe cuál fue el problema de Jimmy Swaggart? Que él empezó a predicar de un solo tema, y el tema que él predicaba todo el tiempo era el adulterio. Interesante, lo descubrieron que él tenía una relación amorosa con su secretaria. Y cuando lo quisieron poner en disciplina y llamarlo a orden, él no quiso, porque oiga, él es Jimmy Swaggart, a nadie le puede decir nada. No, hermano, nadie está por sobre la autoridad de Cristo, nadie. Y como él no quiso someterse, mire, Dios lo hizo a un lado. Nunca se volvió a escuchar de él. El mismo Jimmy Swaggart. Pero nunca se volvió a escuchar de él. Nadie está libre, hermano. Nadie puede estar sobre la autoridad de Dios. 1 Corintios 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que son las cosas que se mantienen y son para Dios, o madera, heno y hojarasca, cosas que se queman, la obra de cada uno será manifiesta, hermano, es personal. No podemos estar diciendo, bueno, aquella persona no hace las cosas como Dios quiere, hermano, déjenlo. Aquí lo que hay que enfocar es cómo las estamos haciendo nosotros. Entonces dice la palabra ahí, en el versículo, versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, cuando lleguemos delante de Dios, Él va a decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Va a haber premio para que lo que hizo haya sido para Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo como por fuego. No afecta mi salvación las obras, pero va a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Es interesante, pero mucha gente en nuestras iglesias se considera artista. Se sienten como que ellos son el centro de todo. Me acuerdo un cantante que vino a Montreal a cantar, pasó por Toronto y llegó tarde aquí a Montreal al concierto, porque en Toronto se dio la casualidad que el avión que venía temprano para que él estuviera aquí como a las 5 de la tarde en Montreal tenía un defecto leve, pero que a él no le gustó ese defecto que tenía ese avión. Ese avión no tenía primera clase. Entonces él dijo, no, yo no me voy en ese avión con toda la gente, me espero el de más tarde que tiene primera clase. Óigame. ¿Se da cuenta? ¿Qué ve usted en una persona así? Orgullo, hermano. Orgullo. Un pastor una vez me contaba, mire, dice que llegó a la iglesia fulana de tal, una cantante cristiana. Y ya pues la habíamos invitado. Ella pues antes, cuando no era conocida, iba a la iglesia y cantaba. Pero ese día la invitó mi esposa que viniera a cantar al culto.
y llegaron al culto. Y entonces el esposo se acercó y me dice, mire, pastor, antes de que mi esposa pase a cantar, son $500 para que cante. Se dice, pero si va a ministrar a la iglesia, sí, pero esa es la tarifa. Si quiere, por 2 canciones, 250 por canción. ¿Qué ve usted ahí? Negocio en la obra, hermano. Negocio en la obra. ¿Sabe cuánta gente, ahora que hemos estado con el plan de abrir nuevas obras, sabe cuánta gente no quiere entrar al ministerio porque no hay plata? Hay gente que ve el ministerio como la chamba. Hay gente que me llama y dice, oye, no hay chamba por allá. Entonces cuando le decimos que no hay dinero, ya la gente no quiere. Es más, la gente no quiere empezar una iglesia, la gente quiere una iglesia que ya tenga por lo menos 100 miembros y que tenga un buen salario. Ahora, eso evidencia el corazón de la persona. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Mire, hermano, el pecado, y lo repito una y otra vez, todo pecado tiene consecuencia. Pero aún el pecado, las consecuencias las vamos a sufrir aquí en la tierra. Vaya conmigo ahí también en Corintios, capítulo 5. Porque a veces pensamos, no, si Dios es amor y todo se le pasa. No funciona así, hermano. Dios es un Dios santo. Y vea lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice que es interesante, pero a veces como iglesias vemos el pecado como algo normal. Hoy en la iglesia se ve el adulterio como algo normal, la fornicación como algo normal, la mentira como algo normal. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga, ni siquiera en el mundo se veía ese tipo de pecado, pero en la iglesia sí. O sea, alguien le había robado pues la mujer al papá. No se sabe si era la mamá de él o la madrastra, pero la cosa que la mujer pues dejó al marido por el hijastro o el hijo. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. O sea, la iglesia estaba orgullosa. Wow, miren cómo pasa el pecado en nuestra iglesia y Dios lo castiga. Claro, la iglesia de Corinto es una iglesia donde había mucho don espiritual. Había lenguas, profecía, dones de sanidad. Pero su vida daba mucho que desear. Vosotros estáis envanecidos. No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, la iglesia lo veía como algo normal. Como algo normal. Ayer veíamos escuchando el testimonio de un hermano, creo que mi esposa lo puso en el Facebook, se lo recomiendo, es muy bueno, es un cantante cristiano. Dice que a los 5 años un hombre se bajó los pantalones y se mostró delante de él, y eso lo afectó tanto, y él luchó muchos años con la homosexualidad. Y él, el único mensaje que escuchaba en la iglesia es un mensaje de condenación, que los homosexuales estaban al infierno. En un momento determinado Dios tocó su vida y lo llevó a tener un encuentro personal con Jesús. Y él entonces empezó un ministerio. Y hay un momento donde alguien le habla de Argentina y le dice, mira, yo también luché con este tipo de cosas, y escuchando tu testimonio y siguiendo tu ministerio, Dios me llevó a una comprensión de lo que es realmente la gracia. Hoy estoy casado y tengo un hijo. Gracias porque tú me enseñaste que Dios restaura. Y Dios restaura, hermano. Pero tiene que haber arrepentimiento, si no, no hay perdón de pecado. Mire lo que dice ahí, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Hermano, esto es pesado. Esto es pesado, porque nosotros como iglesia hablamos mucho del amor de Dios. Decimos, no, ¿cómo vamos a sacar al traer hermano de la iglesia? Hermano, ahí está. Es de orar por la persona y decirle, Señor, lo entregamos a Satanás que lo destruya. Porque esa es la idea, hermano. Dice, tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, que lo mate, pues. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Va a haber consecuencias del pecado? Sí, hermano. Pero no pone en tela de duda la salvación. Y uno de los problemas que a veces tenemos con la seguridad de salvación es que la gente ve la seguridad como una excusa para hacer las cosas que quieren.
y se afueran del amor de Dios y decir, no, pues que Dios es amor y Dios no va a hacer tal o cual cosa. No, hermano, Dios es amor, pero no es alcahuete. Hay que entender eso. Entonces, cuando usted y yo tenemos la convicción de que la salvación no se pierde, ¿qué tendría que provocar eso en mi vida? O sea, si usted de pronto dice, Señor, te doy gracias porque la salvación que tú me has dado es eterna y no se pierde, ¿qué debería de provocar eso en nuestra vida? ¿Qué le provoca a usted que cree que la salvación no se pierde? ¿Qué le provoca eso en su corazón? Una de las cosas que debería de provocar la segura salvación es amar a Dios. Usted sabe lo que la Biblia dice, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero eso es bien como muy intelectual. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor dice, si me aman, guardéis mis mandamientos, hermano. Si yo realmente creo que la salvación no se pierde, debería de manifestar esa gratitud en obediencia. Si no, simplemente es un conocimiento teórico que no afecta en nada a mi vida. O sea, sí tengo que ser obediente. O sea, ¿de qué nos sirve ir proclamando por el mundo? Oh, Dios es grande, Dios me eligió para salvación. Fantástico. La obediencia, hermano. Decíamos el domingo pasado, ¿cuántos de los que estamos aquí predicamos el Evangelio esta semana? Si usted no lo hizo, hermano, si no lo hicimos, somos desobedientes. Porque usted estará pensando, pero espérate, yo esta semana no adulteré, no forniqué. Una cuanta mentira, pero no es tan grave. No, ¿cuántos se evangelizaron? La orden de Jesús fue que fuéramos por el mundo y predicáramos el Evangelio. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Pero al final de cuentas, lo que creemos no afecta en nada mi vida. Recuérdense, Dios me conoce. Dios me conoce estando aquí en la iglesia y estando allá afuera. Yo he aprendido a tener temor a eso. Eso es miedoso, hermano. Me han pasado muchas experiencias que voy a algún lugar y la gente me dice, ay, pastor, ¿cómo está? Y a lo mejor, más ahora con la mascarilla uno no conoce a la gente. Pero la gente me conoce a mí. Fui a un evento a que me invitaron una vez. Y yo, alguien me llamó, creo que el pastor que estaba organizando una iglesia pentecostal, estaba organizando un evento de pastores, una conferencia misionera, y me llamaron al evento. Yo dije, pues sí, voy a ir. Que me pareció interesante pues, que pues, una iglesia que yo no conocía al pastor me llamara. Y fui. Y me fui, pues como no iba a estar en el evento así, 100%, me fui en jeans y con mi playera. Bien sport. Y cuando llego estoy viendo la alabanza y estoy metido en la alabanza, cuando, hermanos, sin avisarme nada, me agarran dos hermanas, así parecían bien fortachonas. Me agarra una de acá y la otra de acá y me levantan en peso, hermano. Y me llevan directamente al altar. No me dieron tiempo de decir pío. Si el pastor subo al altar, porque ahí están todos los pastores. Claro, todos los pastores de traje bien elegantes. Y yo con mi playera, mis zapatos tenis rotos y con playera. Lo bueno es que andaba una camiseta que decía Corona. ¿Se da cuenta? Yo fui a ese lugar sin pensar que iba a pasar nada, pero había gente que me conocía. Puede ser que usted vaya a un lugar donde nadie lo conozca, oiga, pero Dios lo está viendo. Y yo soy miedoso para eso. Yo le digo, Señor, perdóname. Cuando pasan ese tipo de cosas. Porque lo que usted piensa que la demás gente no ve, Dios lo está viendo. Entonces, lo que tendría que provocar la seguridad de salvación es el amor a Dios. Y ese amor se traduce en obediencia a Dios. ¿Cómo podemos demostrar a Dios que somos obedientes, hermano? Haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Servirle a Dios. Darle a Dios lo que le corresponde. Servir a otros hermanos. Amarlos. Ser paciente con ellos, así como Dios es paciente conmigo. Y hacer aquellas cosas que Dios me ha mandado a hacer. Porque no hay mayor privilegio, hermano, que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias. Porque mi Dios, te
Tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y Señor, cada uno de los que estamos aquí, aunque tengamos a lo mejor ideas o conceptos diferentes, que algunos a lo mejor, Señor, creemos que la salvación no se pierde, o creamos, Señor, que la salvación se pierde. Al final de cuentas, Señor, ¿cómo afecta eso realmente mi vida? Padre, si realmente estoy agradecido contigo por la salvación, eso, Señor, debería de provocar amor hacia ti, Señor, agradecimiento hacia ti. Y eso tendría que traducirse en obediencia a ti, Señor. No se trata, Señor, de tener simplemente un conocimiento teórico, sino de llevar, Señor, ese conocimiento, esa convicción a la obediencia, Señor. Como dice tu palabra, que llevemos todo pensamiento y lo sometamos a la autoridad en Cristo. Que solamente Él es el único que es Señor y dueño de la iglesia. Es el único dueño en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y mira, Padre, la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que están siendo conectados por Zoom, Señor, por YouTube y por Facebook. Te pedimos que allá en donde estén, Señor, sea tu Espíritu Santo tocando cada vida. Que, Señor, no estemos pensando o discutiendo cuestiones simplemente porque queremos discutirlas, Señor, cómo afecta en realidad. Y creer que la salvación se pierde o que no se pierde, cómo eso afecta a mi vida. Padre, tu palabra dice que somos responsables de lo que hacemos cada día, Señor. Padre, sabemos que más adelante tú nos vas a permitir examinar esos textos bíblicos, Señor. Nos vamos a dar cuenta lo serio que tú eres, Señor. Tú quieres que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia, que vivamos, Señor, siendo útiles en tu iglesia y fuera de la iglesia. Que podamos, Señor, ser testigos tuyos y llevar tu palabra a los que no te conocen. Padre, perdónanos por las veces que hemos visto, Señor, la oportunidad de compartir tu palabra y no lo hemos hecho. Gracias porque tú nos conoces. Sabes las cargas, las dificultades, los problemas, las crisis, todo lo que estamos pasando, Señor, todo lo que viene en el futuro hacia nosotros, tú lo conoces. Y Padre, gracias porque tú eres un Dios real, un Dios que está presente. Tú eres Jehová Shammah, el Dios que está ahí, Señor. Y es también el Jehová, el Dios todopoderoso, el Shaddai, porque, Señor, tú tienes todo poder. Eres el Dios eterno, Jehová Olam, Señor, el Dios que no cambia. Eres Jehová Nisi, nuestra bandera, eres nuestro proveedor, Señor. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amada hermano, ahí donde estás, amada hermana, dile al Señor cuánto lo amas. Dile al Señor que te comprometes hoy en este día a ser obediente. Digámosle que nos comprometemos hoy a ser obedientes a Él. Que en gratitud por la salvación que nos ha dado, que podamos realmente comprometernos a vivir una vida santa delante de Él. Señor, tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando cada vida, Señor. Que no, Señor, que no perdamos cada oportunidad que tú nos das de llevar tu palabra, de servirte, Señor, de honrarte con todo lo que hagamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús.